¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en la lucha diaria, cotidiana. ¿Y ustedes? Espérenme que un ratito voy a enchufar mi computadora. Súper, profe. Hoy me estuve acordando de vos porque estuvimos por el Congreso, por el tema de nuestra Defendiendo. ampliación 2024. ¿Y Y qué estuve tal? acordándome de vos, principalmente. ¿Positiva o negativamente? Creo que nos falta más realmente, o sea, a nosotros los abogados sobre todo, ¿verdad? Yo me acuerdo haber dado algo en tributario, pero realmente nos falta más preparación sobre temas presupuestarios, Sí, que porque son muy importantes para ir a pelear al momento que tenés que ir a pelearte ahí con los del Congreso para que te den lo que realmente te corresponde, ¿verdad? sí, y es una puja, ¿verdad? Que parece Y un juego de entre poder comillas, así. es un juego de trono, un juego de poder. Implican, entran a tallar muchísimos factores, desde Pero una... ¿sabes qué, profe? ¿Sabes qué, Mm, profe? Me doy cuenta que si le buscas, o sea, que a esto si vos, es como el derecho, si le buscas la vuelta, hay, ¿entendés? Pero si vos no conoces, no te podés ir a discutir, ¿entendés? No te podés ir a discutir porque es tan diferente lo que es una reprogramación, una ampliación, una, o sea, todo es diferente. yo quiero mostrarles, evidentemente, estamos pues en una etapa teórica, ¿verdad? Del módulo. Mi idea es mostrarles después algunos ejercicios, si bien eh, tiene una característica el trabajo de presupuestario que tiene mucha relación con con los que trabajan en licitaciones, por ejemplo. O sea, yo creo que como abogados, les cuento a los que no son abogados, si hay algunos que no son abogados, hay una dinámica del derecho. ¿Cuál es por lo menos de mi humilde punto de vista? Yo puedo, yo puedo trabajar, puedo elegir una materia y me pasó a mí. En el año 2012 decido trasladarme de dependencia y fui a trabajar en la asesoría jurídica de la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud. Y comencé a hacer algunas consultas, ¿verdad? ¿Qué hacía? ¿Cómo hacía? Tenía dudas, si aceptaba, si no, porque me declaraban neófito, es decir, nuevo en la materia. Eh, y de acuerdo a mi conducta general, a mí me gusta leer y me gusta conocer los artículos, me gusta tener medio en la memoria, ¿no? Pero, ¿y qué hice? En el año entre el 2012 y 2013 estudié muchísimo la ley de contrataciones públicas, en ese momento era la 2051, que en algunos casos sigue teniendo vigencia en algunos procesos, pero a tal punto de que conocía la ley, pero no tenía el equilibrio con la práctica. Y generalmente la práctica en esta materia y en el tema de contrataciones públicas implica necesariamente una experiencia en ese campo. Por eso es que el enfoque que yo particularmente le doy a este módulo es desde el punto de vista un poco más teórico, con muchas imágenes para que podamos recordar. Sin embargo, evidentemente, eh, para ser muy hábil y tener expertise en esto, hay que trabajar en el área presupuestaria de las instituciones, ¿verdad? Cuando vos me decís, nos fuimos a ver lo de la ampliación o una reprogramación, ahí pues ya bajamos a un campo mucho más práctico, eh, que implica necesariamente estar ahí, ¿verdad? Desde la preparación del anteproyecto, desde el proceso, por ejemplo, de obligación hasta el pago o el proceso de ir encontrándole. ¿Por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, la dirección de presupuesto del Ministerio de Salud le suelo pedir informes técnicos para, para que me diga en qué objeto de gasto hay presupuestariamente o en qué objeto de gasto puedo tener presupuesto. Y a veces él me informa, me dice que en esa línea no hay.
directamente no hay. Y es ahí donde entra a tallar lo que dice la compañera, que tenés que buscarle, hay situaciones que no se pueden responder con no Profe, hay. te quiero contar nomás una anécdota del Poder Judicial. El concepto de las tasas judiciales, vos seguramente conoces, ¿verdad? Ujú. Fue para la construcción del edificio acá en Sajonia, que esa fue la ley que se tomó para, o sea, la primera ley que se tomó para cobrar tasas judiciales, Sí, el ¿verdad? fin, Y sí, después se construyó todo el edificio y por supuesto ya nadie se quiere deshacer de sí. ese ingreso, obviamente, porque esa ley tuvo la naturaleza de la construcción del edificio acá en Sajonia. Entonces, nosotros estuvimos averiguando y averiguando, averiguando. ¿Cómo fue que hicieron los ministros de entonces para seguir manteniendo eso, ¿verdad? Y en ese entonces se le dio un 20% al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Justicia y Trabajo en aquel entonces, para la construcción de cárceles y un 20% para construcción de otras sedes y etcétera, etcétera, al Ministerio Público, ¿verdad? Que eso hoy a la fecha ya tampoco, o sea, si fuera por El eso tendríamos que fundamento. estar llenos de cárceles, exactamente, ¿verdad? Y ya no sé, no sé, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Tenés que ver para... Ya entendés lo que te quiero decir, ¿verdad, profe? Sí, 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 entiendo. Por Porque el eso poder judicial es, realmente es un poder que recauda mucho dinero, ¿verdad? Pero eso no se ve reflejado para nosotros, ¿verdad? Los judiciales. ¿Por sí, qué? Porque mucha plata se le va al Ministerio de Justicia y Trabajo y al Ministerio Público y para la Corte realmente se queda muy poco, ¿verdad? para lo que es la Y necesidad. Como yo le dije en algún exactamente, momento, las porque necesidades sí, evolucionan sí. y los Entonces recursos hay que hacer nunca van a todo alcanzar. un merollo, ¿verdad? O sea, ahí está la trampa y bueno, y vamos a empezar a ver la naturaleza de las cosas y de acuerdo a eso, porque es muy injusto, ¿verdad? En el caso de nosotros, los judiciales, los funcionarios judiciales, magistrados, funcionarios, todos los funcionarios, realmente nuestro sueldo no se ve reflejado. Hoy en día estamos 14 años, ya ni siquiera es un aumento, es un reajuste salarial, imagínate. Hay personas que cobran menos del salario mínimo dentro del Poder Judicial. Y en otras instituciones que ni siquiera son recaudadores cobran 25, 30 millones. Un juez de primera instancia, ¿cuánto está ganando? Su sueldo es realmente bajísimo. Y si Sí, en tomamos comparación al grado de responsabilidad. en Conste que, comparación a lo que es en otros países, por ejemplo en Argentina, ¿verdad? O sea, estamos a años luz, estamos. ¿Y qué pasa cuando vos a tu funcionario le pagas mal? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere haber? Corrupción, obviamente. sí, Porque vos sí, estás teniendo expedientes de millones y millones y millones de dólares en juego. ¿Y qué? A un juez que gana, ¿cuánto? 17 millones el sueldo de un juez sin los beneficios, ¿verdad? 17 millones el juez de un juez de primera instancia, que es sí, poco luego ya para ellos, ¿verdad? Para toda la preparación y la responsabilidad que tenés. Y ni qué decir desde un actuario para abajo, igual es poquísimo en comparación a otros funcionarios de la administración pública que ganan, no sé, millones y no tienen ni un grado de responsabilidad, porque nosotros los funcionarios judiciales tenemos responsabilidad civil y penal, lo que pasa es que inherente a nuestra tenemos función. un estigma, pues. El problema es que el Sí, funcionario público tiene un estigma desde el punto de vista presupuestario, tiene una marca. ¿Por qué? Porque los gastos corrientes que vamos a ver ahora, que pertenecen a la erogación de los salarios, ¿verdad? Que son el presupuesto en sí, en un alto porcentaje, se destina luego a eso, ¿verdad? Entonces, mediáticamente o desde el punto de vista del ciudadano, a veces ese reclamo no tiene tanta recepción positiva. Y entonces es donde ahí que se generan ese juego de poderes que vos decís y generalmente se da por medio de las huelgas o los mecanismos de presión que se pueden presentar y por eso eventualmente algunos sectores públicos consiguen, ¿no? Pero en ese discurso, ¿verdad? Que hacemos en cuanto a los salarios, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, podemos encontrar desigualdades.
Yo, por ejemplo, de mi punto de vista, yo siempre me preparo, ¿no? Preparo académicamente, me preparo, y en algún momento de mi vida, hace algunos años atrás, hasta pensé en concursar en una carrera judicial. Sin embargo, después con el tiempo del ejercicio de la profesión de abogado, me di cuenta que hay muchas, las carencias son muchas. Y al final decidí no entrar en ese mundo, ¿verdad? Le doy un ejemplo, quiero darle un ejemplo. Nosotros los abogados, cuando ejercemos la profesión, por ejemplo, en el fuero penal, no sé, le voy a dar un caso práctico. A Marco Jiménez, una patrullera lo detiene y considera que la detención es a partir de una sospecha de que él está manejando alcoholizado. Y efectivamente, le someten a la prueba de alcotest y da un grado, ¿verdad?, que implica una persecución penal. ¿Qué quiere decir eso? Implica el inicio de una investigación por parte de una unidad fiscal y le llama, por ejemplo, a Marco, la fiscalía, y le cita para una audiencia indagatoria, y uno va como su abogado. Y ese tipo de hechos te permite un arreglo, entre comillas, o te permite técnicamente utilizar una salida procesal. Una de las salidas procesales que se utilizan es el criterio de oportunidad, y generalmente en ese criterio de oportunidad, en qué momento o de qué forma se resuelve haciendo una donación, ¿verdad?, para resarcir el daño social. Y generalmente ves las carencias que tienen las unidades fiscales. Es decir, están todos 5 o 6 funcionarios en una pieza, están todos apretados, a veces no tienen resma, a veces sus impresoras son todavía matricial, esa que hace mucho ruido, o me remito a los juzgados, que están todos ahí apretaditos. Entonces, yo miraba eso, ¿verdad? Y en algún momento de mi vida decidí no ingresar, ¿verdad? No, o sea, no concursar en cargos de carrera judicial. Y son diferentes formas. Por eso, mediático, como reitero la idea, no tenemos nomás tanto apoyo del exterior, porque hay esas desigualdades hacen que, que no se puedan resolver algunas cuestiones, pero que impactan en el presupuesto directamente, una cuestión presupuestaria. Entonces, yo les insto a ustedes que a partir de la motivación que puedan encontrar en los espacios como este, se puedan preparar también de un punto de vista práctico. Por eso yo más adelante voy a presentarle algunos modelos, voy a mostrarles físicamente, es decir, le voy a proyectar los modelos de reprogramación, los modelos formularios que se tienen que llenar para los pedidos de las ampliaciones presupuestarias, dónde van las ampliaciones presupuestarias, cómo se tienen que determinar. Por supuesto, dentro del campo de trabajo que yo tengo la experiencia de la práctica, porque yo también veo lo siguiente, quiero decirle, en estos espacios, como yo le digo, de compartir ideas con ustedes, yo dentro de mi preparación, porque yo quiero decirle, no sé si se dan cuenta, pero insumo mucho tiempo para preparar estos momentos, ¿no? Voy preparando las diapositivas, tienen su tiempo cuando haces de la manera que yo les preparo. eh, entonces yo voy también consultando, y, por ejemplo, en la cartera de Estado que yo trabajo, hay muchísimas personas muy capacitadas desde la práctica. Imagínense, la dirección de presupuesto, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene aproximadamente, no sé, 60, 70 funcionarios tiene. La Dirección Operativa de Contrataciones tiene 130 funcionarios, y hay dependencias en las que ustedes pueden trabajar en donde su UOC tiene un funcionario, es el que se encarga desde la convocatoria hasta la ejecución contractual de los llamados, para que vean la diferencia, la naturaleza de las instituciones. Entonces, esa dinámica te permite adquirir mucha práctica. Sin embargo, a veces dejamos un poquito la lectura como tal, ¿verdad? Entonces, ahí se genera otra vez un desequilibrio, pero evidentemente tiene ventaja el que trabaja en las dependencias que tienen relación con el presupuesto.
así mismo. No sé nomás los que están acá, quienes trabajan en el área presupuestaria o no. No le quiero dar también ese énfasis porque en definitiva, eh, yo, por ejemplo, preparo las actividades justamente para aquellas personas que trabajan en el área presupuestaria en la parte teórica, porque a veces que yo venga a hablarle nomás y no le encuentro una manera un poco más dinámica para la clase, entonces a veces como que termino diciendo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Y de una manera diferente nada más. O repitiendo y se hace medio monótona o se hace caigüe, en síntesis. No quiero más que la clase sea caigüe. Ese es mi objetivo, uno de mis objetivos principales es ese, ¿verdad? Darle un poco de dinamismo. Bien, empecemos. Quiero mostrarles algo. Voy a mostrarles algo, por favor, un ratito. Acá se está abriendo. Y también voy a mostrarles esto. Permítanme. Ahí está. Antes de compartir la diapositiva como tal, quiero mostrarles algo. Para aquellos que no están muy en contacto, esto va destinado para aquellos que no están en contacto mucho. Y a veces, hasta inclusive el funcionario que sí trabaja en el área presupuestaria, a veces no tiene tanto contacto con lo que tienen a la vista. ¿Sí? Yo le quiero mostrar, para tener una idea, para tener una idea. Voy a agarrar un poco para hacer una diferencia. A ver. Solo el número de páginas. Quiero que determinemos el número de páginas. Yo tengo acá, tengo el Código Civil y Código Procesal Civil. ¿Sí? El Código Civil, Código Procesal Civil. Esperen que voy a abrir el procesal. El procesal tiene en este librito chiquitito que está concentrado, ¿no? Tiene para entrar nomás en el análisis, 241 páginas. En este libro vamos a encontrar en 241 páginas todos los artículos del Código Procesal Civil con algunas modificaciones de acuerdo al año o al momento en que esto se dictó, ¿verdad? Se dictó, ¿sí? Sin embargo, quiero que tengan un poco, para comparar, quiero que tengan un poco en cuenta este numerito que está aquí. Ustedes pueden ver mi cursor, acá que le estoy marcando. ¿Se Sí, ve? profesor. Muy bien. Lo que, miren, me puede decir que el número es este. 2157. Muy bien, gracias, compañero. 1157 páginas tiene la ley de presupuesto. Bate cubio, pea. ¿Cómo te queda tu ojo? 2157 páginas. Tiene un marco normativo que se cambia año a año. Entre comillas que se cambia, porque a veces los cambios son mínimos, pero son cambios al fin, ¿sí? Le voy a dar un solo ejemplo que es más fácil de entender, por lo menos para mí, de un cambio, ¿verdad? 2020, pandemia, ¿verdad? Ley de presupuesto del 2021 creo que fue, establece que en los contratos de renovación, o sea, en la renovación de los contratos de funcionarios, se prohibió el aumento de los contratos. O sea, por ejemplo, Marco gana 4 millones de guaraníes y tiene 4 años de antigüedad y quiere aumentar su contrato, 4 años de contrato, y en el quinto él pide por escrito, teniendo en cuenta su perfil, su antecedente, su producción, su evaluación 5 MMT de punta a punta, excelente funcionario, y pide un aumento, ¿verdad? Y la ley de presupuesto desde ese año hasta hoy, ese año se planteó por la emergencia sanitaria, el COVID, desde ese año hasta hoy sigue la misma cláusula, o sea, la misma disposición, que está prohibido en la renovación de los contratos un aumento. Pero todos los años es el mismo texto, o fueron cambiando. Este año volvió a cambiar un poco el pago de bonificaciones por responsabilidad en el cargo y se le sacó, por ejemplo, a los abogados dictaminantes. Entonces ya no cobran su bonificación por
responsabilidad si no cobran por gestión presupuestaria, se llama un punto, ¿verdad? Entonces, esta ley que tiene nada más y nada menos que 2.157 páginas es la que establece el presupuesto. Y quiero recordarle, ¿qué es el presupuesto? Es una planificación de proyección, o sea, es una estimación. A tal punto de esa palabra estimar que nosotros vimos en la primera y segunda clase, pueden ver que en el artículo 1 de la ley dice, apruébese la estimación de ingresos. ¿Qué era la proyección? Era estimar eventos futuros. Y en ese mismo término de estimar es que la ley de presupuesto dice, apruébese la estimación de los montos para el año 2024. Reitero, tiene 1.157 páginas. Si uno hace, ¿saben cómo yo hacía el cálculo antes? Le voy a mostrar acá que tengo la calculadora, cómo yo hacía antes en la facultad. Esperen. Eh, 2100, perdón, 2.157 por aproximadamente 4 minutos para entender bien cada página, ¿verdad? Es 8.668 minutos. Si yo divido en 60, son casi 145 horas de lectura que yo tengo que hacer para leer toda la ley. Y si yo hago 145 dividido 24, casi 7, 8 días de seguido tengo que leer sin dormir, sin descansar, sin nada, para que yo pueda leer una vez nomás toda la ley. Imagínense la gran complejidad que tiene, como dice la compañera, es muy complejo. Cada dependencia usa un pedazo, puede usar un pedazo. Es más, no es suficiente eso. No es suficiente. Yo no le digo esto para que digan, wow, qué largo que es, no voy a poder leer, necesito mucho tiempo. No, en absoluto, sino simplemente para graficar un poco la idea de la complejidad de la materia más, de la complejidad que tiene la materia. Y de repente nosotros los abogados estudiamos esto como un capítulo, como hablo de abogado porque no soy administrador, no soy contador, no, me imagino que también esas profesiones le dan un determinado tiempo al estudio de este tipo de cosas. Nosotros estudiamos en una bolilla de finanzas públicas de presupuesto. Y derecho tributario es un ingreso, es una fuente tributaria que impacta en el presupuesto. Hasta ahí. O como yo le digo, siempre hablo de mi experiencia después de trabajar 13 años en UOC, Dirección Operativa de Contrataciones, antes de irme a la dirección que ahora estoy, en donde estoy, eh, una bolilla del famoso libro Introducción al Derecho Administrativo del doctor Salvador Villagra Mafiodo, una sola bolilla habla de contrataciones públicas, de licitaciones. Lo básico. Entonces, quiero mostrarles con la imagen lo que les quiero mostrar es el alto grado de complejidad que tiene la materia como tal. Y de ahí también la gran importancia que tenemos que darle y motivarnos para conocer. Les digo que este número 1.157 no es suficiente. ¿Por qué? Porque esta ley tiene que reglamentar. ¿Y quién es el ERCAR? ¿Quién sanciona la ley? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo sanciona. El Poder Ejecutivo promulga la ley, publica, acepta y publica. Le da la tilde positiva. A partir de ahí, queda a cargo del Poder Ejecutivo reglamentar esa ley. ¿Y cómo se reglamenta? Con lo que tienen acá, un decreto.
Y me voy al decreto, y el decreto otra vez nada más y nada menos que tiene acá 804 páginas. Y si vos le sumás 2.157 más 800 son 2.961 páginas que tenés que, entre comillas, leer para conocer. Le quería mostrar, este es el texto de la ley y este es el texto del decreto. Este decreto reglamenta la ley. Reglamenta la ley, que generalmente se da en todos los cuerpos legislativos. Por ejemplo, la ley 7021 nueva tiene su decreto otra vez reglamentario y después tiene otra vez sus resoluciones administrativas o los actos administrativos que están encargados por los ministerios o las direcciones nacionales. En este caso, la ley nueva de contrataciones tiene como eje fundamental ahora el Ministerio de Economía y las reglamentaciones las hace la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La ley de presupuesto tiene su decreto reglamentario Poder Ejecutivo y ese cuerpo legal le permite o le faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a desarrollar actos administrativos, o sea, resoluciones para volver a reglamentar lo reglamentado. Es decir, la persona que quiere ser técnicamente experto en esto tiene que conocer la ley de presupuesto, su decreto y tiene que estar actualizado en los actos administrativos emitidos por la autoridad normativa, o sea, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas en este caso. El Ministerio de Economía y Finanzas, la resolución 14, resolución 9, modificó otra vez la resolución Viceministerio de Administración y Finanzas número 914, ahora sí que ya hay la 45, y la 45 fue modificada otra vez por la 57. Hay un dinamismo extraordinario en cuanto a las normas. Es decir, son dinámicas. Las leyes pues son dinámicas en contraposición, por ejemplo, como la Constitución Nacional es de carácter estático. Tiene pocas enmiendas, por ejemplo. No sé, podemos dar un ejemplo básico. La Constitución de los Estados Unidos tiene 7 artículos y creo que 36 enmiendas o 26 o 36 enmiendas, si yo no estoy equivocado. Miren en todo el tiempo, todo el tiempo que tiene de vigencia. Y nuestra Constitución no se cambia mucho. No se cambia mucho. Sin embargo, esto sí, porque te permite por el dinamismo que tiene inclusive temporalmente. Nuestro presupuestario, por ejemplo, es anual, a pesar de que los impactos pueden ser plurianuales. O sea, yo puedo comprometer este año un monto y con la manifestación de que el año que viene, previa aprobación del presupuesto del año 2025, yo voy a tener crédito, voy a tener cuota para pagar. Imagínense que yo, por ejemplo, a una persona, a una empresa, a un proveedor del Estado, yo le puedo decir, voy a comprar por 1.000 millones, pero para este año tengo 100. Y nuestro contrato va a ser de 3 años. Entonces, para este año tengo 100, para el año que viene tengo 500, ahí ya son 600, y el siguiente año, el tercer año, tengo el resto. Ya voy hasta comprometiendo mi dinero. Como Estado ya voy comprometiendo. Entonces, tienen un alto grado de complejidad de lo cual lo que tenemos que inferir es que espero que los que siempre nos conectamos entiendan de que esto es una materia apasionante, compleja, entonces se motiven para seguir conociendo. Este es la ley. Tienen en pantalla la ley de presupuesto de este año. Estamos 27 de junio, a 3 días ya de que que los ministerios ya estén presentando el anteproyecto para el año siguiente. O sea, dentro de 3 días ya le van a enviar a Hacienda y Hacienda va a ser el consolidado que después como Poder Ejecutivo va a remitir hasta el 1 de septiembre, tiene que remitir al Congreso. Es una rueda cíclica que no para. Es como la famosa carrera de ratas de Kiyosaki.
No sé si recuerdan algunos. Yo arriba comienzo, una personita que está corriendo en una estas ruedas que tienen los ratones, ¿ah? Y vos corres y no te vas a ningún lado. ¿Por qué? Porque trabajás, cobras, ¿sí? O sea, te moves para trabajar, cobras, pagas cuenta y volvés a trabajar. Y al final es como que te queda el ratoncito, pues corre. Él cree que está corriendo muchísimo, muchísimo espacio, pero en realidad no, y a muchas personas, en base a capaz un desconocimiento financiero, le ocurre eso. Y él lo describe como la carrera de las ratas. La persona está arriba en la rueda, trabaja, cobra, paga, vuelve a trabajar. Trabaja, cobra, paga, vuelve a trabajar. Se da esa dinámica. Bien, algo muy interesante de lo que hablamos ayer, miren el artículo 1 de la ley de presupuesto, ya establece la proyección de ingresos. Y acá van a mirar, quiero remitirme solo a los títulos. ¿Recuerdan? Ingresos corrientes, y acá van a encontrar más ejemplos de lo que habíamos hablado ayer. ¿Sí? Miren, acá en esta, ok, no se despinta. Esperen que es grande, grandote el archivo, entonces en mi computadora a veces o portátil. Ahí se está moviendo. Miren, eh, compartir el archivo. Ahí está. Miren, punto único, maquila, por ejemplo, no hablamos, no le di como ejemplo. ¿Qué es la maquila? Ven como es como que yo comienzo a leer un material y encuentro maquila. ¿Qué es maquila? Tengo que investigar otra vez y conocer. Y la maquila es todo un mundo gigantesco de teoría y de práctica. O sea, Marco quiere elaborar autopiezas, y la mano de obra en Paraguay le resulta muy barato, muy barato. Entonces él viene y crea una empresa, le da trabajo a 200 personas, se crean las autopartes, se fabrican, se ensamblan las autopartes, y de 100 de un monto más grande, de 100.000 autopartes, yo un porcentaje mínimo nomás puedo dejar para la venta acá. Todo tiene que volver a salir. En un amplio porcentaje tiene que volver a salir. O sea, se usa la mano de obra, las instalaciones, el suelo, todo se usa acá. Yo armo, no sé, la malla de mi reloj, yo armo esta partecita, ensamblo todo. 100.000 unidades no puedo vender todo acá. Esa es la idea de la que tengo que sacar de vuelta. Imagínense el donde dice un solo punto, después está impuesto a la renta empresarial, impuesto a los dividendos, a la renta personal, coparticipación de tributo, impuesto a IVA, participación de IVA, impuesto selectivo al consumo, los combustibles, por ejemplo, derivados del petróleo, y así sucesivamente van a encontrar una amplia gama de información dentro de estas 1157 páginas. 2157. Pero quería mostrarles para que se sientan un poco identificados. Yo les digo qué son los tributos, qué son los ingresos. Y le di los ejemplos que les muestro acá, van a encontrar. Y los montos. Muchos billones de guaraníes. Billones, no es millones nomás. ¿Sí? Billones, 65 billones, 540.000 millones, o sea, miles de millones, mucho dinero que maneja el Estado como tal, está reflejado en este cuerpo legal. ¿Sí? Miren un poco, ustedes van acá, van a fijarse, van a mirar, y están todos acá, lo que hablamos ayer: transferencias, rentas de propiedad, arrendamientos de inmuebles, donaciones, ingresos al capital, lo que hablamos ayer: venta de activos, recursos de financiamiento, reembolso de préstamos del sector privado, para los entes descentralizados, los ingresos corrientes, eh, ¿cómo es que se llama? Patentes, ¿eh? Las regalías, y derechos, todo, miren, todo acá está más detallado, súper específico. Más ingresos corrientes, ingresos de capital. Y en el artículo 2 se presenta, dice: apruébase las asignaciones de los gastos.
sea, esto es lo que va a entrar y yo me proyecto en pagar. Le doy una analogía, comparación. Yo debo, todos debemos, ¿sí? Y nosotros nos atrasamos. Hay muchos que no se atrasan y otros se atrasan en sus deudas. Al Estado le pasa lo mismo, porque no tiene pues el dinero al instante, no tiene, y a veces no va a tener, entonces se generan las deudas. Le doy un ejemplo. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social entre octubre y diciembre, enero del año pasado y diciembre y enero de este año pagó 320 millones de dólares de deuda ¿a quién? A las empresas farmacéuticas. 320 millones de dólares se pagaron. ¿Por medio de qué? De la emisión de los bonos. No teníamos de la recaudación de los ingresos 320 millones de dólares. Entonces se emitieron bonos y con la operación de esos bonos se pagó esa deuda de mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, desde las noticias nomás tengo conocimiento, el Instituto de Previsión Social está por el mismo camino, con la intención de pagar las deudas. ¿Por qué? Porque el proveedor te da hasta cierto punto, después cuando vos no le pagas, ¿verdad? Ya te presiona y te dice, no voy a entregar, voy a suspender nomás el servicio. Y ahí comenzamos una negociación otra. O sea, las personas responsables de los organismos y entidades del Estado son los nexos para negociar. Así como nosotros negociamos, refinanciamos nuestra deuda si justo nos quedamos sin trabajo y etcétera, etcétera, etcétera. Solo que el Estado tiene lo que se llama poder. Y es ahí en donde algunos, pues, esa puja, uno tiene que ser muy inteligente, práctico para poder llegar. Hay empresas que se le debe 2, 3 años, nunca le demandan al Estado, porque saben lo que implica entrar en un litigio contra el Estado propiamente dicho. No digo que sea difícil, sino simplemente un litigio conlleva su tiempo, muchos años conlleva. Bien. Gastos. Artículo 1, ingresos. Artículo 2, gastos. ¿Sí? Y acá también hace una estimación de los gastos corrientes, gasto capital, de los gastos. Mira, miren el Poder Ejecutivo, 21 puntos, presidencia, vicepresidencia, Ministerio del Interior. Van a mirar un poco, quiero mostrarles dónde están. Hace rato estaba viendo. Miren un poco, acá está el del Ministerio de Salud, van a encontrar acá, ¿sí? Los gastos que tiene, estos gastos, y acá está la suma, ¿sí? Esto sí es que sería interesante pasarlo a dólares para entender mejor. Le voy a dar un poco un número en dólares. Vamos a ver si es que acá es 809 401 274 933 dividido 7.500. El presupuesto, el presupuesto de salud en dólares es 1.174 millones. 1.174 millones de dólares. 1.174 millones de dólares. Imagínense. Y podemos ver la diferencia, como yo le dije, de otras entidades mucho menor, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de 1.174 millones de dólares tiene el Ministerio de Salud, y le digo en dólares para entender mejor, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia tiene 121, 627, 832, 118, 16 millones de dólares. Miren por la diferencia. 16 millones de dólares anual para este año tiene el proyectado sus gastos el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y el Ministerio de Salud tiene proyectado 1.124 millones.
para ver la gran envergadura a partir de ahí también, como yo les dije, la gran cantidad, por ejemplo, de funcionarios que tiene. Tiene una dirección operativa número 1 y después tiene 64 subunidades operativas, por ejemplo, en todo el país. Bien. Súper. Artículo 1, yo por lo menos acá lo que quiero mostrarles, quiero que recuerden del módulo, es que la ley al inicio luego ya te plantea la proyección de los ingresos con los gastos, ¿sí? Y después está reglamentado. Tiene una ley y tiene un decreto reglamentario todos los años, ¿sí? Todos los años. Por ejemplo, generalmente los pagos en enero, febrero no hay pagos porque no se dicta todavía este decreto. Espera al decreto reglamentario. No hay por y cobro, bebé. ¿Verdad? Por ejemplo. Bueno, dejo de compartir esto y voy a lo que preparé. Vamos a ver un poco cuál era. Muy bien, acá está. ¿Qué son los gastos? Ayer nos quedamos en los ingresos, ¿sí? ¿Qué son los gastos? Vamos a desarrollar juntos, siempre, tal. ¿Qué eran los gastos que eran? Abran su micrófono. Salida de dinero. Muy bien, esa era la idea general, salida de dinero. Ahora, vamos a ser un poco más específicos, ¿sí? ¿Quién me puede ver qué se describe en la imagen? Apaga un ratito este para que me molestan en la paz. ¿Qué puede ver? ¿Qué me puede definir? ¿Pago de servicio? Medios para gastar, profe. Pago, ¿verdad? Este es en inglés, está ahí. Pago. O sea que el gasto es un pago, ¿sí? Y se conoce también con una palabra que les voy a presentar ahora, que es la erogación, ¿sí? Entiéndase, erogación es como pago, ¿sí? El gasto, desde el punto de vista presupuestario, son o es una erogación o pago. ¿Quién hace ese pago cuando hablamos de presupuesto público? El Estado. Tal cual. El Estado. Muy bien. Entonces, el gasto público es una erogación o un pago que hace el Estado. Y acá está lo fundamental que en definitiva tenemos que recordar. El Estado tiene que sí o sí, indefectiblemente, el Estado está obligado a determinar esas erogaciones que va a hacer a través de una ley. Muy bien. ¿Y cuál es la ley que determina esa forma? La que acabamos de ver. ¿Sí? La ley de presupuesto general de la nación con la ley de administración financiera, con la ley de contabilidad, con la ley, con sus respectivos decretos reglamentarios, etcétera, ¿sí? No puede hacerse un pago que no esté establecido en una ley. Y es ahí, en el análisis que le hacemos de esta imagen, es ahí la relevancia que tiene el sector político. Imagínense que la compañera nos dice que se tuvo que ir al Congreso a hacer una defensa de un pedido de ampliación o reprogramación. Y las autoridades de los entes públicos encargados de elaborar ese proyecto también van a defender porque necesita que los políticos que forman parte del Congreso aprueben esas estimaciones. ¿Y cómo se aprueba? Por una ley. ¿Y qué órgano estatal es el encargado de desarrollar y de sancionar y de estudiar y de sancionar una ley? El Congreso.
Es ahí donde se fusionan ese carácter eminentemente técnico de su primera etapa de elaboración a su carácter eminentemente político. ¿Por qué? No está mal, no lo planteo como un error, no quiero que se entienda como un error. No está mal porque no se da, la naturaleza de su función luego no lo permite a veces. Que yo, siendo médico, si Marco es médico y decidió entrar en la arena política porque él cree y se siente capacitado de ser un representante político, yo como médico no estoy en la obligación de saber esas 2157 páginas más las 800 del decreto reglamentario, más todas las resoluciones del Ministerio de Economía para entender, no estoy obligado a entender para aprobar. No estoy obligado a entender para aprobar. Y hablo por lo menos, digo médico, en atención a lo que implica la naturaleza del ejercicio o del estudio que llevan, que tienen ellos en función a que son nada más y nada menos, trabajan con la salud y ¿por qué no decir con la vida de las personas? Una ley. De ahí está ese aspecto técnico y lo relevante del aspecto político. Muy bien. Entonces, el Estado hace erogaciones, pagos por medio que tiene que estar determinado sí o sí por una ley, ¿verdad? Y esos gastos permiten, ¿qué permiten? A Cumplir partir los de, objetivos del Estado. muy bien, cumplir los objetivos. También cumplir Proyectos, Fines. planes, programas. los fines. Sí, Muy bien. los ¿Y fines. cuál es su fin? ¿Cómo le ven a ella? A ver, ¿cómo le ven a ella? Satisfacer las Muy necesidades. bien, dice, es como que yo, por ejemplo, me imagino a esta señorita que está en la imagen que acaba de comer, no sé, un asado, ¿vale? Si le gusta el asado y está contentísima, está satisfecha. Solo que el Estado, ¿verdad? Tiene otro enfoque en cuanto a la satisfacción. ¿Qué es lo que el Estado tiene que satisfacer? Según la pirámide de Maslow, Necesidad Las humana. necesidades muy básicas. bien, las necesidades. ¿De quiénes? De los ciudadanos. Las necesidades de los ciudadanos. Esos son, entonces, los gastos son pagos, erogaciones que hace el Estado amparado en una ley para cumplir sus objetivos, sus fines y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Como tiene una especie de consonancia, armonía con todo, desde el presupuesto tal como fin, desde las finanzas públicas como tal, ¿verdad? Al momento de entenderse las mismas como las actividades que desarrolla el Estado para obtener recursos y de esa manera cumplir con sus fines, con su misión, con su objetivo, que es la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, de la gente en común, del interés general. Y los gastos tienen esa iniciativa o esa proyección. Muy bien, perfecto. Ahora vamos, ¿qué tipo de gastos conocemos? Y así como hay ingresos corrientes e ingresos de capital, también tenemos los gastos corrientes y los gastos de capital. Vamos a ver un poquito esa clasificación, ¿sí? Bueno, ¿qué ven ahí? El primero. Calendario de pago. Muy bien. El primer ejemplo de gastos corrientes son los salarios. Son los salarios. No quiero entrar en un análisis de presupuesto como tal a los efectos de establecer un porcentaje, porque no. Voy a basarme en publicaciones nada más de los entes públicos, pero sin lugar a duda es cierto de que el Estado es como que mucho de los ingresos que tiene direcciona hacia el pago de salarios, al pago de salarios. Y es ahí en donde podríamos debatir
cuestiones técnicas y políticas a los efectos de determinar, ¿es considerable la cantidad de funcionarios públicos que tiene el Estado? No es considerable la cantidad. ¿Es considerable la cantidad de entidades que tiene el Estado o no es considerable la cantidad? Por ejemplo, tenemos en el país vecino Argentina que hizo o cuál era que formaba parte del discurso político de su nuevo presidente o de su presidente actual, era la disminución de los gastos corrientes, específicamente de salario, por medio de qué? También de la eliminación o disminución de entidades públicas que para él no tenían mucho sentido su función. Entonces él comenzó a vender esa idea. Acá, por ejemplo, todavía políticamente no tiene un alto impacto la idea de reducir los entes públicos y en consecuencia la cantidad de funcionarios. Sin embargo, creo que todo lo contrario, va en evolución, ¿verdad? En agrandar el Estado en cuanto a la cantidad de funcionarios que tiene, que está entre los 230 o 250 mil funcionarios estatales que, en definitiva, si le encontramos un análisis técnico es mucho, si le encontramos un análisis político, ¿por qué no podría cambiarse la idea de disminuir la cantidad de funcionarios públicos? ¿Por qué? Porque vos multiplicas 230.000 por un promedio de 2 o 3, te va a llegar a 750.000 personas que viven directa e indirectamente de lo que percibe de su salario del Estado como funcionario, y eso repercute evidentemente en las elecciones. Repercuten en las elecciones. O sea, el político puede definir en una idea de pensamiento, esperen, vamos a achicar el Estado, pero el Estado vamos a tener menos votantes porque yo le estoy echando a Marco, le estoy diciendo gracias Marco, no te estoy encontrando mucho sentido a tu función, te saco, ¿verdad? Y toda mi familia evidentemente va a estar desde una idea volitiva o afectiva en contra de lo que pasó, y por supuesto no voy a querer votar por por la línea política del que me echó, como una idea vendida desde el punto de vista electoral. Entonces, el primer ejemplo de gasto corriente que tenemos es los salarios. Después tenemos las cuestiones que ven ahí. ¿Qué eso es? Oficio, profe. Una resma hoja. Una resma, muy bien. Una resma. ¿Qué ocurre? Que el Estado, a pesar de que, ¿por qué les traje esa imagen? Porque hay políticas de sostenimiento ya ambiental y que determinaron que el papel físico vaya disminuyendo en su uso. En su uso. Si es posible, usar la menor cantidad de papel, apoyándose en las TICs, es decir, en las tecnologías, apoyándose en la tecnología. A tal punto, le doy un ejemplo, en el Poder Judicial, ahora, en el Poder Judicial, las resoluciones, providencias, autos interlocutorios, todo es virtual, ¿sí? Ya no se imprime. No se imprime, por ejemplo, está en el sistema, puede imprimir, pero técnicamente la primera forma es virtual. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es otro ejemplo. Todas las resoluciones de las protestas o procesos jurídicos que tiene, que yo conozco, todos son remitidos también de manera virtual. La firma, no es que yo tengo que bajar, imprimir, firmar, escanear y levantar el escaneo. No, ya no hace falta. En la firma digital, ¡pum!, se queda ahí tu registro. Pero ¿por qué les traje el ejemplo de Resma? Porque el Estado, para poder sobrellevar su función, para hacer efectivo su función, necesita de gastos administrativos. Y los gastos administrativos son considerados como gastos corrientes en unos sentidos. Gastos corrientes. Muy bien. El otro, ¿qué ven ahí? Servicios públicos. Servicios públicos, tal cual. Los servicios públicos también son un ejemplo. Siguiente, ¿qué ven ahí? ¿Se entiende ahí? Pensiones Los veteranos y jubilados. pensión. Las pensiones, exactamente, las pensiones que se dan
Por ejemplo, los veteranos y los jubilados también forman parte de esta clasificación. Por ejemplo, ven ahí, Intereses. Porcentaje. tal cual, intereses. ¿Intereses de qué? Intereses de deuda. Le doy un ejemplo práctico. Hay entidades públicas que no pagan intereses. No se pagan intereses. No sé si es que alguno de ustedes me puede decir, en mi institución sí pagamos intereses. Por ejemplo, hablo por supuesto, de la experiencia técnica que tengo en el área de contrataciones públicas. Yo fui contratado para entregar un bien, entregué mi factura, 60 días tengo para cobrar y no cobro 60. Hay un retraso en el pago. Eventualmente en el contrato que firmo, en el contrato, en las condiciones generales del contrato, que yo voy a encontrar una cláusula en que dice que hay una sanción para mí cuando yo no entrego, que una multa, ¿sí? Y por el retraso, y hay una sanción también que, entre comillas, es para el Estado si es que él no me paga en el tiempo establecido. Pero yo particularmente no conozco el pago de intereses. eh, un ejemplo, un modelo o que recuerde que alguien le pagó, un estado, un ente pagó por los intereses. ¿Dónde se pagan los intereses? Cuando se judicializa con orden judicial, por ejemplo, sí conozco casos en donde, pero eso es imperativo, es una orden. Entonces, en esos casos es donde se da ese pago, los intereses de deuda. Después, ¿qué ven ahí? Seguridad social. Bienestar, ¿verdad? También todos los gastos que se hacen en torno a situaciones, estrategias, políticas que implican el bienestar social son también considerados dentro de esta categoría. Por ejemplo, ¿qué ven ahí? Infraestructura y Obra. obras viales. Sí, pero miren, el enfoque que le dan los gastos corrientes es el mantenimiento de la infraestructura, ¿sí? Como un servicio, no la construcción como tal, ¿verdad? Que es considerado como un gasto de capital. Pero el mantenimiento de la infraestructura como tal es también dentro de esta clasificación. ¿Qué ven ahí? Fuerza de seguridad. Los gastos de seguridad, muy bien, son también considerados dentro de esta categoría. Por ejemplo, ¿qué ven ahí? ¿Qué más o menos entienden ahí? ¿Cómo Relaciones se puede? internacionales, gastos diplomáticos. Muy Diplomacia. bien, espectacular, tal cual. Ven ahí, lo que vemos ahí es una situación en que están reunidas varias personas y que implica una integración. Derecho a la integración se llamaba una materia, no sé si en la Facultad de Derecho sigue habiendo, pero se llama Derecho a la integración, que es el conjunto de normas que regulan las relaciones de estados entre sí, una cooperación. Entonces, cuando el canciller de Paraguay se va a ir a una reunión internacional, esos gastos los gastos de representación diplomática también son ejemplos de gastos corrientes. Reitero, si ustedes se van, espero que en algún momento voy a levantar, también voy a pedirle a los compañeros que tan amablemente me ayudan en la plataforma, voy a remitir hoy o mañana, a la mañana voy a remitir un poco la ley y su decreto reglamentario, la ley de presupuesto con su decreto reglamentario para que ustedes puedan un poco bajar y darle una ojeada a las 3.000 páginas que tienen para elegir. Entonces, para que puedan un poco interactuar con ella, ¿no? Interactuar con ella. Muy bien. Gasto de representación diplomática. La siguiente clasificación son los gastos de capital. Los gastos de capital, y lo voy a mostrar un poco unos ejemplos. ¿Qué ven ahí? Infraestructura. Es un puente, ¿verdad? Es un puente, muy bien.
Yo le voy a decir los gastos de capital, algunos ejemplos que están acá. Construcción de infraestructura, carreteras, autopistas, puentes, túneles, ferrocarriles, estaciones de tren, aeropuertos, puertos marítimos, todo lo que implique este tipo de situaciones es considerado también como un gasto de capital en cuanto a la construcción. ¿Sí? Es algo que yo tengo ya como capital, por eso es que le denominan así. ¿Eh? Después, a ver, Educación. la educación, algunas cuestiones de educación son consideradas como edificios, ¿sí? Como los edificios públicos. Tenemos las escuelas, las universidades, los hospitales, clínicas, los edificios gubernamentales y municipales, los centros comunitarios y deportivos, todos son considerados, las erogaciones que se hagan en torno a estos conceptos son considerados como gastos de capital. A ver, Vivienda. vivienda, tal cual. Asimismo también los proyectos de vivienda, como la construcción de viviendas sociales y desarrollo de barrios y comunidades. Siempre desde el punto de vista de impacto social. ¿Sí? Construcción de viviendas sociales como tiene encargado como tal el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, se llama, ¿eh? El MUP. A ver, otro gasto de capital. Energía. La Sí, represa, alguna planta productiva. sí, los gastos de capital que tienen relación con la inversión en energía, para obtener inversión en energía. Ay, perdón. Plantas de energía como nosotros tenemos, redes de hidroeléctricas es el ejemplo que nosotros tenemos, ¿sí? No tenemos esos ventiladores gigantes que tienen que están en el desierto estadounidense, que giran porque el viento es fuerte, entonces eso genera el movimiento de las turbinas. Entonces, las inversiones que se hagan en plantas de energía, redes de redistribución eléctrica, que sí tenemos la famosa línea de 500 kV, infraestructura de gas y petróleo, que es lo que hasta hoy en día por lo menos no se encontró. Dicen que hay, pero es un ejemplo también de gastos de capital. ¿Qué ven ahí? Tecnología, profe. Tecnología. Muy bien. La inversión, los gastos que se hacen en la tecnología y comunicación. Específicamente, hay entes públicos, por ejemplo, la Dirección Nacional de Tributos. ¿Sí? Eh, todo es virtual, todo es virtual. Y eso implica una gran inversión. Las declaraciones juradas de los tributos, por ejemplo, de los impuestos, se hace por vía virtual, ya no se usa papel, no se usa papel. Pero ¿para qué? Imagínense un sistema central, como el que tenemos acá, el ejemplo, un sistema así central, para que tenga la capacidad de recepcionar todos esos datos y guardar todos esos datos implica una gran inversión de erogación de gasto para el mantenimiento y evidentemente la ampliación de este tipo de gastos. Tecnología de comunicaciones, redes de telecomunicaciones y fibra óptica, equipos y sistemas informáticos para la administración pública, desarrollo de plataformas digitales para servicios gubernamentales. Reitero, otro ejemplo que yo sí conozco porque trabajo en eso es el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El portal de la Dirección Nacional hasta el punto que ahora ya tenemos actas de apertura electrónica. Antes se tenía que imprimir y después eso levantar. Ahora tenemos un modelo de acta de apertura electrónica. Y para que eso ocurra, se tiene que hacer un gasto de capital que implica este tipo de erogaciones. ¿Qué ven ahí?
No, planta de tratamiento de agua. Muy bien. Los proyectos que tengan en consideración el agua y su saneamiento también son catalogados dentro de este tipo de gastos, ¿no? La construcción y mejora de plantas de tratamiento de agua, redes de alcantarillado y sistema de drenaje, infraestructura de abastecimiento de agua potable. A tal punto que evidente, yo creo que saben que hay zonas inclusive de nuestro país que aún no tienen el acceso en sí como un servicio que presta el Estado. Existen hasta hoy día, van a encontrar todavía las famosas aguaterías. Inclusive acá yo le cuento, alguna vez tuve un juicio de usucapión de unas personas que vivían hace 40 años que están viviendo ahí, que es hacia, ¿saben hacia dónde? Hacia Dilam, atrás de Dilam. Como 40 familias por ahí viven, y en el momento de que yo pedí un informe para determinar el tiempo de que tenían el servicio de agua potable, ESAP informó que no tenían ellos el servicio y que en realidad, y después, antes por supuesto yo ya sabía, le pagan todavía a una aguatería que está ahí cerca. Estamos en una zona de área metropolitana y todavía hay carencias de agua, por ejemplo. A ver, esperen que ven. Transporte público. Muy bien, el transporte. Micro. Miren un poco la imagen que, si bien un poco vieja el modelo, no sé si existe, yo creo que podemos ver todavía en las calles este tipo no sé, esto debe ser de 78, por ahí no sé si hay algún conocedor, un 1113 modelo, no sé, de 70, debe ser este, ¿verdad? Pero en la famosa, los famosos viajes en las estriberas que no sé si hasta ahora se pueden dar con estos buses que cierran sus puertas, pero creo que sí se da, ¿verdad? También las inversiones en transporte público, como ser la compra de autobuses que ahora, por ejemplo, no se da en el área eh, metropolitana, ahora en un corto tiempo no, pero hay municipalidades, por ejemplo, creo que la municipalidad de Ciudad del Este que está en un proceso de compra de autobuses eléctricos, ¿no? Construcción y mejora de estaciones de transporte público, sistema de gestión y control de tráfico, que implica una amplia gama de acciones como ser el viceministerio en sí de transporte, su sostenimiento y todas las políticas que ellos aplican, implica un gasto del Estado. A ver, Sería agricultura. sí, son gastos de capital cuando se invierte en sistemas de riego y drenaje, la infraestructura para el almacenamiento y distribución de productos agrícolas, en donde el Estado tiene, o sea, hasta donde el Estado se inmiscuye, hasta donde el Estado, que tiene una cartera de Estado como tal, como el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que se encarga de este sector. Cada uno, miren, si nosotros hacemos una retrospectiva, cada uno de estos gastos están específicamente distribuidos en cuanto a la entidad encargada de desarrollarlo. Acá le tenemos al Ministerio de Obras Públicas, acá le tenemos, puede haber una fusión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas, a veces con la ley de FONACIDE que ya no está vigente, están también incluidas las municipalidades. Las viviendas sociales tienen también su representación con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Tenemos las inversiones en energía, tenemos a su encargado que Itaipú y también Yacyretá, por ejemplo, como grandes hidroeléctricas. Tenemos al MITIC, por ejemplo, tenemos como un posible regulador de las inversiones que podemos hacer en tecnología. Le tenemos a ESAP, y también, por ejemplo, a entidades que desarrollan proyectos de agua potable y saneamiento, como tenemos nosotros en el Ministerio de Educación, tenemos a SENASA. SENASA, por ejemplo, es un organismo, una entidad que se encarga de hacer esos pozos de agua potable en zonas rurales. Tiene como proyectos con préstamos recibidos, por ejemplo, por el BID, ¿verdad? Banco Interamericano de Desarrollo, que se desarrollan proyectos
que tienen una modalidad de trabajo diferente hasta en las adquisiciones. Pero el organismo del Estado que se encarga de esto. Ahí. Después, el transporte público, tenemos el Viceministerio de Transporte, tenemos en las inversiones de los proyectos de agricultura, los sistemas de riego como tal, son gastos que hace el Estado a través de el órgano ejecutor, que es el Ministerio de Agricultura. Tenemos, por ejemplo, hay inversiones que tienen proyectos ambientales. ¿Quién es el encargado de hacer esto? El MADES, ¿no? Es una cartera pública que el Poder Ejecutivo le faculta para desarrollar políticas que tengan que ver con gasto direccionado a parques, mantenimiento de parques y reservas naturales, proyectos de reforestación y conservación, infraestructura para la gestión de los residuos. Tenemos también hay gastos de capital que tienen relación con la defensa. Bases y cuarteles, la construcción de bases y cuarteles, la adquisición de vehículos, de equipos para las Fuerzas Armadas y en sí la infraestructura para la seguridad y protección civil. Esto tiene a su cargo el Ministerio de Defensa la proyección del presupuesto como tal sobre los gastos. ¿Eh? Que vemos acá. Esparcimiento. Sí, tal cual. Recreación, ¿verdad? Inversión o gastos en cultura y recreación, museos, centros culturales, teatros, auditorios, parques y espacios recreativos en que el Estado o gasta como tal, como un gasto capital, de capital que se tiene que invertir. Muy bien. A ver. Ciencia. Sí, Investigación ciencia. científica. Exactamente. ¿Cómo se llama este que está cerca de la municipalidad? ¿Saben ustedes? Que se encarga CONACYT, de CONACYT, muy bien. No, hay un funcionario que es CONACYT acá, muy bien, espectacular. Es eso. Ese es el organismo que, reitero, el Poder Ejecutivo le da para que gaste en eso. Miren un poco la gran importancia, no es ni siquiera que el presidente, no es el presidente que paga todo. No es el presidente que se encarga de firmar los pagos o autorizar los pagos. Todos estos gastos que acabamos de ver, tanto corrientes como de capital, tienen sus pagadores autorizados. Y para ser un pagador, tiene que tener un perfil y tiene que reunir, o sea, se tiene que generar ciertas acciones para que a mí me puedan habilitar como pagador. ¿Sí? Como pagador principal o un pagador alterno o el famoso para que yo sea ordenador de gastos, por ejemplo. Recae sobre mí la responsabilidad. La responsabilidad. Por eso es que los ministros, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, toda la administración del Estado es como voy a hacer una comparación, estoy inventando, la parte eléctrica de un vehículo. Y los representantes de las carteras de Estado son como los fusibles. ¿Sí? Fusibles. Entonces, por eso es que cuando la administración de Estado puede ver alguna debilidad o puede ver una estrategia que no considera ajustada a sus pretensiones, ¿qué hace el presidente? ¡Pum! Le cambia. Modo capula fusible, se quema un fusible, explota, cambio, un ministerio. Si no está funcionando, el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a la proyección que se hizo para el desarrollo del presupuesto, que ya está establecido, ¿qué hago yo? Le cambio. Que salta algún problema de corrupción o un mal desempeño de funciones en alguna cartera de Estado, ¿qué hago yo? Le cambio. Es un fusible que cambio, pero la responsabilidad política es la del presidente y es una responsabilidad eventualmente penal o administrativa se da en el encargado de pagar, en el ordenador de gasto y en el autorizado para pagar, el pagador. Muy bien. Es así, inversiones en centro de investigación de desarrollo tecnológico y laboratorio de equipamiento para investigación científica.
Bien, terminan ahí los ejemplos de los gastos corrientes y los gastos de capital. Vamos a ver un poco cuáles tiene funciones. Tiene función, el presupuesto como tal tiene función. Tiene una función para qué o cómo funciona. Le voy a dar esta imagen. A ver, esta imagen vamos a construir vamos a buscar y construir el título de la primera función. ¿Qué ven ahí? Una balanza. Sí. Y dentro de la balanza hay, Dinero. sí. Acá de este lado hay mucho o poco. 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 Acá que Poco, vemos, pero mucha ya, gente. hay mucha gente, ¿verdad? Muy bien. Una función, una de las funciones que tiene los gastos es establecer una especie de equilibrio, ¿sí? Para que no, mira acá, poca gente, mucho dinero, poco dinero, mucha gente. Esos gastos tienen una función que vamos a ver dentro un poco el nombre, pero es a partir de entender esta imagen, ¿sí? Yo tengo que tratar de que esta balanza, el que está inclinada, yo ponga acá más, gaste más acá también, para que, en definitiva, lo que tenga. Miren un poco, ¿qué ven ahí? ¿Qué tienen en común esto? Están felices. Están felices, ¿verdad? Muy bien. Los gastos deben entenderse o deben direccionarse ¿para qué? Para buscar primero un equilibrio, ¿sí? De acuerdo a lo que están viendo ahí, siempre por lo menos desde el punto de vista financiero. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida de la población. Lo que se quiere es, yo gasto para que la condición de vida de los ciudadanos mejore, mejore. Y principalmente, miren que quiero decir, a veces se da una cuestión natural. Les quiero preguntar, como padres, yo por ejemplo tengo un hijo, ¿verdad? No se da tanto el ejemplo pero como padres. Es como que el Estado es el papá guazú, ¿verdad? El papá. ¿Eh? Y nosotros, como si vemos para entender la analogía en cuanto a la función que tiene los gastos, eh, ¿a quién yo quiero ayudar más? ¿A mi hijo que está bien? Yo tengo dos hijos, uno estudió, terminó, trabaja, conoció las personas correctas en el momento correcto, se esforzó en el momento correcto, de la manera correcta y tiene él. Está, Orecó. ¿Verdad? Y tengo otro hijo que también estudió, terminó la carrera, pero no tuvo capaz la misma suerte de conocer a la misma persona en el mismo momento y él necesita más. ¿A quién le parece que papá va a ayudar más? ¿Al que está bien luego o al que necesita? La que necesita. Claro, el amor es el mismo, el cariño es el mismo, son mis hijos, ¿eh? Pero, y el Estado más o menos con esta función que le estoy presentando, es eso lo que debe pretender. Gasta ya sea corriente o capital, pero gasta a los efectos de mejorar las condiciones de vida de aquellos que tienen menores ingresos, de aquellos que tienen menores ingresos. Entonces, que los recursos recaudados van para o van de los sectores de los cuales se percibe mayor porción de la renta a los efectos de establecer equilibrio, un equilibrio. A veces no se da. A veces no se da, ¿por qué? Porque las cuestiones de hecho son diferentes a las cuestiones que están en la proyección. A veces se puede dar,
a veces no se da. Es ahí donde habíamos hablado, de donde habíamos hablado del ejemplo, a veces yo tengo una percepción diferente de la economía nacional. ¿Por qué? Porque eventualmente en el momento en el que estoy soy uno de esos de menores ingresos y se proyecta en la idea del presupuesto una gran inversión para que impacte sobre mi condición y yo pueda mejorar, que no se da. Que no se da porque la planificación, como le había dicho en las primeras clases, es flexible. A veces no recaudo lo suficiente o a veces se generan situaciones de emergencia, no sé, una inundación y genera que yo tenga que redireccionar lo que era de uno para eventualmente ayudar al otro. ¿Verdad? Todas estas ideas que le acabo de mencionar corresponden a una función que se llama función distributiva. Entonces, en la función distributiva, lo que hace, redistributive, no lo distribuye, tiene que distribuir y después tiene que redistribuir otra vez. ¿Sí? Entonces, la idea de la función redistributiva de los gastos públicos es buscar un equilibrio entre aquellos de los cuales se genera mayor renta, que tienen mayores ingresos, con los que tienen menos ingresos. Es decir, yo evidentemente tengo que gastar como Estado un poco más en este lado de la balanza para que esto vaya equilibrándose y yo pueda ayudar a las personas que ganan o que tienen menores ingresos. Le voy a dar un ejemplo. No sé si es que ustedes analizaron, pero estaba dando un debate en este tiempo hasta que salió el resultado. 6 millones de habitantes somos. Y aproximadamente de los 6 millones de habitantes, 500.000, un poco más, un poco menos, 500.000 personas son los que reciben el salario mínimo. El salario mínimo, reciben el salario mínimo. ¿Qué ocurre? Cada año se estudia la inflación a los efectos de determinar si corresponde por un equipo de salario, de estudio de salario mínimo, que si corresponde un aumento para ese sector mínimo. Atiendan, porque se puede plantear, escucho consideraciones radicales. Para ese sector mínimo, ¿sí? 500.000 personas va a subir 100 y algo mil su salario. Pero ¿qué ocurre? Que cuando sube el salario mínimo de 103.000 guaraníes, que es ahora el jornal, va a subir a, supongamos, 110.000. 110.000. Yo gano más que el salario mínimo, me ataja la policía caminera y justo se llega y manda a pagar y le hace habilitación y me van a multar. ¿Y cuál es el rango que se tiene para multarme a mí? El salario mínimo que subió y por supuesto subió el jornal y entonces subió también la multa. Yo voy a tener que pagar la multa porque al de que 500.000 habitantes le subieron el salario y ahí se generan corrientes. Entonces, ¿por qué a ellos le suben y sube todo y al final yo, que estoy ganando, no sé, invento, Marco gana 10 millones de guaraníes y va a comenzar a subir todo? Todas las tasas, todo va a ir subiendo porque se determina en cuanto a ese jornal. O sea, el monto, por ejemplo, de las contrataciones públicas, ahora hay menor cuantía, 5.000 jornales, va a subir, tengo que multiplicar y yo puedo comprar con más dinero en una modalidad de licitación. Todo impacta, pero en realidad los beneficiarios son un sector mínimo. Entonces, ¿qué es lo que sostiene esa idea? Esa función redistributiva de los gastos. Esa función redistributiva de los gastos. Muy bien. Ahora, viene una función que se basa en estas actividades. Y miren cómo clasificamos las actividades. Primarias están las relacionadas a la agricultura y secundarias en cuanto a
mantenimiento industrial, terciarias, por ejemplo, está la medicina, y después la cuaternaria ahora como nueva actividad son las tecnologías. Así como el presupuesto tiene una función de redistribución en cuanto al impacto que tiene en ese sector de menor ingreso, también tiene que tener una función económica. Esperen que no se mueve mi dedo ahí. Tiene que tener una función económica, ¿sí? Y esa función económica tiene la necesidad del Estado de pagar o regular algunas cuestiones que tienen relación con la actividad económica del sector de todo el país. Por ejemplo, los subsidios a ciertas empresas. Ejemplo, los pasajes a las líneas, a las empresas de transporte se le paga un subsidio. ¿Para qué? Yo, Estado, gasto. ¿Para qué? Para que el pasaje sea menos. ¿Sí? Si el pasaje tiene que ser 1.500 y ese 1.500 va a impactar muy fuerte en los ciudadanos, ¿qué hago yo? Yo gasto. Es decir, le digo a la empresa, de 1.500 yo te voy a pagar 250 guaraníes, 200 guaraníes por cada pasaje que utiliza mis ciudadanos, con tal de que vos le pagues 1.300. Y es ahí en donde se busca una redistribución. Por ejemplo, algunos tenemos hoy día, puedo decir, tenemos la suerte de no movilizarnos en vehículos de transporte público, a pesar de que a mí me encantaría. Yo un tiempo, les cuento, hago un paréntesis. Yo viví muchos años sobre la avenida Petirosi, a 4 o 5 cuadras de mi oficina. En el mercado 4, entonces yo no usaba mi auto. No usaba mi auto. Y sabe que tenía dos autos tenía. Y uno dejaba sobre la avenida Petirosi. Y no, ¿saben qué? Como 15 días no usé. Y en ese transcurso de 15 días vino una lluvia y después parece que vino así, esos vientos fuertes, creo que era en invierno, lo que sí que oscurece, pero oscurece. Y después un día me llaman a la oficina, un vecino ahí del mercado me dice, doctor, oye, buenas de auto, me dijo. Oye, buenas de auto, ¿y quién me va a llevar si estaba en un lugar donde estaba permitido el estacionamiento? Agarro, salgo del ministerio, me subo en un colectivo. ¿Saben por qué? Oye, buenas de auto, porque yo no usaba mi auto. Cruzaba el mercado, me subía en un colectivo, me bajaba acá a Brasil. Después me iba a mi departamento y me subía con un colectivo y me bajaba ahí a 5 cuadras. En colectivo, funcionaba porque había muchos, pues, miles de colectivos. Entonces me voy corriendo, me voy corriendo y le veo a la grúa de la municipalidad, ya estaba levantando mi auto y llego yo, pero no puedo, señor, ¿qué te pasa? No, y vamos a llevar, ¿por qué vas a llevar el auto? Ese es mío. No, pero este está denunciado como abandonado. No sé qué, alguien o ellos pasaron y preguntaban como todo el día, mañana, tarde y noche. Estaba el auto ahí, se fueron como para llevar porque estaba denunciado como abandonado. Le dije, no, es mío. Le mostré todo, abrí el auto, le mostré el documento y bajaron otra vez. ¿Por qué les cuento eso? Porque la importancia que tendría o el impacto que tendría el uso de un buen servicio de transporte público. Un artículo, alguna vez, hago otro paréntesis, para determinar la gran importancia de la función económica en cuanto a los gastos. Otro paréntesis. Un artículo, se llama el artículo El valor de una 4x4. El valor de una 4x4. O sea, establezco el relato, el cuento, la historia, para que podamos entender un poco la calidad cómo se puede dar la calidad de los gastos. El capital, por ejemplo, en la inversión en transporte público. El valor de una 4x4. Marco fue a visitar a su amigo, a una pareja amiga paraguaya a Inglaterra, a Londres. Llega a Londres y tuvo que ir, la pareja amiga vivía aproximadamente a 50 kilómetros del centro, del casco urbano de Londres.
Le guiaron, él sube a un metro, a una unidad de metro, a un tren. Y en ese momento él no hizo ningún análisis. Subió nomás y miraba, todo era nuevo, todo era lindo. Llega, no sé, 5 o 6 minutos después, llega a donde estaba la casa de la pareja amiga, entra la pareja a la casa y comienzan a hablar y le dice, ¿cuánto es tu salario? Y entre los dos, $30.000 cobraban. 30.000 no es dólares, sino libras esterlinas. 30.000 libras esterlinas. Bien, qué bueno. ¿Y tus hijos van al colegio? Sí, van al colegio. ¿Dónde? Acá cerquita, a 1 kilómetro, a una escuela pública. El primer llamado de atención, a una escuela pública. Pero dijo él, pensando el ingreso, los ingresos que tienen y le llevan a una escuela pública. Después, mostrándole la casa, vieron el garage y no había auto. Y le dijo, ¿y tu auto? No, yo no tengo auto. No tengo auto. Y le dijo, ¿por qué? Y porque acá el sistema de transporte público funciona. Y es ahí que le llamó la atención y cuando iba al hotel después a Londres, comenzó a observar a las personas que estaban dentro del tren y no pudo diferenciar entre un rico y un pobre dentro del tren. Eventualmente nosotros acá podemos hacer un juicio de valor de la calidad desde el punto de vista económico que tienen las personas que viajan en el transporte público. Podemos observar y vamos a ver de repente una diferencia y no que nos permitiría, entre comillas, hacer un juicio de valor en cuanto a qué tipo de ingresos tiene. Él no pudo determinar y es ahí que escribe el artículo el valor de una 4x4. Allá donde el sistema público de transporte funciona correctamente, no tengo que tener yo una 4x4. Sin embargo, acá habla de las personas que tienen una 4x4. Entonces el artículo era el valor de la 4x4. ¿Por qué les cuento? Porque los gastos en función de la economía que tiene que hacer el Estado tiene que estar específicamente direccionados hacia el bienestar de la comunidad. Después está un... ¿Qué ven ahí? ¿Qué me puede decir? ¿Qué significa esto? No, ya, seguramente ya saben. La República Paraguaya. República Paraguaya del Estado. Muy bien, la República Paraguaya. Miren, hablamos de una función redistributiva de los gastos, hablamos de una función económica de los gastos y la última clasificación que les traigo es que el Estado, la República del Paraguay, el Estado, para que pueda correctamente tener siempre efectividad y desarrollar en una evaluación los puntos de manera correcta, ¿sí? Necesita de gastos que le permitan sobrellevar y realizar esas funciones. Necesita de gastos que le permitan llevar esa función. ¿Sí? Y podrán ver ahí un mobiliario, un equipo o mobiliario de oficina. Si el funcionario público no contase con estos insumos, con estos muebles, con estos equipos, el Estado como idea abstracta, como persona jurídica, no podría funcionar. No podría funcionar si el Estado no genera, por ejemplo, mantenimiento, si no mantiene su infraestructura como tal, no podría funcionar. Si no tendría una persona que a mí como funcionario público me permita llegar a mi lugar de trabajo y que todo funcione y me permita ergonómicamente estar en una oficina, que yo tenga mi escritorio, mi computadora, conectividad que yo tenga. O sea, el Estado necesariamente necesita gastar. Necesita gastar. Hay hasta inclusive un modelo de gasto que tiene esta función, son los gastos electorales, que tienen relación con lo que ustedes están estudiando, ¿verdad? Los gastos electorales son necesarios para qué o desde qué funcionalidad, desde la función administrativa.
necesita el Estado funcionar. Necesita el Estado funcionar. Y para que funcione, evidentemente, tenemos que hacer unos gastos que nos permitan, ¿qué cosa? Llevar a cabo las actividades. Llevar a cabo las actividades. Son gastos inherentes al desarrollo y a la evolución misma de una persona, que en este caso es jurídica. Si bien el Estado no necesita comer, pero yo, como ente administrador de mi casa, de mi familia, para que yo pueda ir a trabajar, yo me tengo que comprar para mi ropa y tengo que comer, o si no, no voy a poder, no voy a poder cumplir mi función de proveedor o administrador del hogar. Que si buscamos una relación para entender mejor, sin lugar a dudas, nosotros tenemos como administradores del hogar, tenemos una función redistributiva tal cual, tenemos una función económica también en el mismo sentido y tenemos una función administrativa. En cuanto a los gastos, voy a tener que gastar por mí para que yo pueda tener, ¿verdad?, una satisfacción en cuanto a mis objetivos. Muy bien. Súper. Hoy hablé más de lo que ustedes hablaron siempre. Poste que dije que no me gusta tanto hacer eso. Pregunto, hay un espacio abierto. ¿Tienen alguna idea? ¿Quieren compartir algo? ¿Qué les llama la atención? Entonces, para de esa manera después cerrar la actividad del día de hoy. Yo alcé la mano hace rato, doctor. Adelante, perdón, Ana, no vi. ¿Saben qué dice la oratoria Ana? Cuando le va a pasar cuando si van a obras de teatro. Por ejemplo, ustedes están en primera fila y viene el actor, ¿verdad?, principal, el protagonista, y habla fuertísimo y te mira, y vos hasta te sentís que te está hablando a vos. La oratoria recomienda mirar, pero no ver. Sí, Porque si está vos muy bien. ves, Excelente. ya perdés la concentración. Entonces yo Así parece es. que me meto en un mundo en donde no veo los mensajes, no veo que levantan la mano, no me distraigo, ¿verdad? Entonces pido Claro. disculpas. No, Entonces, no, adelante, el micrófono es no se tuyo. preocupe, profe. Justamente quería sobreopinar lo que es la preocupación de muchos políticos, de la gran torta que tenemos, que a veces en el momento de las elecciones, por ejemplo, se ve que no hay ese compartir, como usted dice ahora. Estamos tantos habitantes, ¿verdad? Y a veces en el momento de la votación se ve que un sector muy minoritario son los que votan y el papaguazú después tiene que redistribuir todo lo poco que a veces accede, ¿verdad? Y mucha gente, sabemos que los impuestos no todos pagan. Nuestro Sí, país es uno de los impuestos más bajos según informes siempre, pero cuesta mucho convencerle a la gente que, que si es que nosotros podemos aportar, llegaría más. Me enfoco un poco en el sector salud nomás, doctor, ahora en esta misma realidad que siempre. Educación y salud son nuestros déficits hace años, pero ¿cómo podemos mejorar si dentro de una votación normal o nacional hay como, en este momento creo que estamos 2 millones y algo más personas que deben votar y de eso a veces votan la mitad o menos de la mitad, ¿verdad? Eh, no sé si me explico sí, bien. entiendo, te entiendo. Sí, Es los gastos una- electorales evidentemente son necesarios para funcionar con el no Estado en sí, enfocado en para el la gasto, representatividad. Y doctor, no es evidentemente sí el se compromiso genera. de un ciudadano paraguayo paraguaya que debe dar. Nos quejamos tanto de las autoridades que suben, pero yo estuve en gobierno abierto como voluntaria y sé cómo se planifica todo el tema de los gastos y muchas veces en los papeles a veces falta la parte financiera. Pero ¿de dónde podemos rescatar eso? Si es que hay pocos aportantes, no podemos hacer milagros, ¿verdad, doctor? Claro, lo que pasa es que una idea muy general, ¿verdad? Que se integra otra vez. Es como que tenemos que, no quiero, lo que
generalmente lo que puedo decir no es porque yo tengo una corriente política determinada, no soy político, o sea, ¿cómo se llama esto? Operador político, no soy. Me cuesta luego a veces llevarme bien con por ejemplo, no soy de ese, ven que los políticos algunos entran y parece luego bueno, ¿verdad? Angelito, yo a veces parece que él parece que soy, no tengo esa primera buena impresión, a veces no suelo generar. Pero evidentemente tenemos que hacer un clip para buscar un equilibrio, ¿verdad? Es decir, la coyuntura política como tal debe fijarse en esas cuestiones. Pero quienes le eligen somos nosotros, lo que le eligen. Tiene razón, somos pocos los que votamos, tiene razón. Deberíamos eventualmente plantear una, entre comillas, sanción para el que no vota, podría ser. Entonces, la participación sería masiva y capaz los resultados serían diferentes. No sé si hacemos un análisis, Payo Cuba tuvo 700.000 votos, nada más y nada menos, perdió, pero tuvo. Entonces, es una cuestión de análisis general que va desde lo eminentemente técnico, que es el manejo de los conceptos que nosotros estamos viendo, vamos a encontrarnos con unas cuestiones políticas, como dice la compañera, nos fuimos y ahí es totalmente diferente y a veces tener que convencerle a alguien que tiene un asesor, pero el asesor entiende y vos tenés que entender también. Y es ahí donde se dan esas situaciones. Pero recuerden que la dinámica de lo que nosotros venimos a compartir, más allá de que para mí tenga una debilidad en los gastos evidenciándose en la sociedad, es comprender y entender un poco de qué significa. Bien, en honor al tiempo, una vez más pasa, hay una frase una sentencia que yo suelo decir. Estar en un ambiente con las personas que te agradan y que te gustan, 2 horas parecen un segundo. Y tocar aceite caliente un segundo parecen 2 horas. Yo por lo menos no sentí que estamos a 7 minutos de llegar a las 5 de la tarde. Por eso, mi agradecimiento para ustedes por su participación y voy a compartir con los compañeros de IPEL el material teórico y esta semana no les voy a dar ninguna tareita, ¿sí? Entonces, le pido por favor, sí, les insto, ¿saben qué? A sentirse un poco motivados por la materia y buscar un momento de tranquilidad y de ocio, si es que lo tienen, o en un momento renunciar a una actividad que me insume un tiempo que yo puedo usar para formarme, ¿sí? La lectura que puedan darle en un momento que están bien, que están activos, que no están cansados, que están contentos, felices en su casa, preparar asado, preparar peteín, tereré, mate, tereré, las 8 de la mañana, peguapuja, peleé, mi de presupuesto. Investiguen un poquito, 5 o 10 minutos es suficiente para generar un conocimiento y fijarlo bien. De mi parte, un placer una vez más y hasta el próximo miércoles. Sí, Muchas gracias, profe. Ya, profe, Chau, estamos chau. viendo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Gracias, Chau, chau. profe. Gracias, profesor.